Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 19 de febrero de 2022 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos al Contraplano, el programa que dedicamos 2 veces al mes exclusivamente a cuestiones de imagen. Y no cuestiones de imagen mía, que no es que sea muy buena, sino cuestiones de imagen en movimiento, es decir, del cine, de las series, de los documentales e incluso, que alguno está llegando, de los videojuegos. A ver si me entra un videojuego, por cierto, que tengo aquí, no sé si me va a caber al final en el programa, pero vamos, me preparo aquí todas las que me habéis ido enviando, que tengo unas cuantas, por cierto, algunas muy buenas. Hoy, por cierto, tenemos una buenísima que la voy a llevar, no sé si la primera o la segunda, pero bueno, las voy distribuyendo. Bien, esto es sencillo. Si queréis participar, no tenéis más que enviar vuestra película, vuestra serie, vuestro documental, el que más os guste. Podéis enviar varios. A veces los contraescuchas envían 3 o 4 de una tacada. Tampoco está mal, ¿eh? Eso de enviar 3 películas, porque así podemos comentarlas seguidas. Y lo tenéis que hacer a través de la manera en la que los contraescuchas se comunican con este programa, que es a través del número de WhatsApp. Enviáis una nota de voz, es muy sencillo, no hace falta que os lo explique, porque a estas alturas todo el mundo se envía notas de voz por WhatsApp, menos yo, que es un medio de comunicación que la verdad, si os soy sincero, no me gusta mucho, prefiero escribir. Bien, soy un antiguo, lo sé. Bien, si queréis participar en el Contraplano, no tenéis más que enviar vuestra nota de voz con vuestra crítica, vuestra contracrítica al siguiente número. Es el 690 82 7909, con el más 34 delante en el caso de que estéis fuera de España. Eso es importante remarcarlo, porque si no, no me va a llegar. Las contracríticas, al igual que sucede con la contraportada, es decir, el que hacemos de libros, que haremos la semana próxima y que hicimos la pasada, tienen que durar, o deberían durar por lo menos en torno a los 3 minutos aproximadamente, para que os podáis explayar lo suficiente. Si queréis hacerlas un poco más largas, tampoco pasa nada, o un poquito más breves, tampoco pasa nada, pero sí lo suficiente como para que los que estamos al otro lado nos enteremos un poco de qué va la película, los actores, etcétera, las razones por las cuales la estáis recomendando. Si queréis recomendarla a la inversa, tampoco pasa nada, ¿eh? Podéis decir, la película la he visto y es lo peor que he visto en mi vida. Bien, en ese caso no será tan útil como en el caso de que os guste mucho, porque a veces las críticas a la inversa son muy convenientes. Te ahorran, por lo menos, no sé si dinero, que ahora ya sabéis que el cine cuesta poco porque la mayor parte de él lo vemos a través de plataformas, pero sí nos ahorra tiempo, y el tiempo, no lo olvidéis, es dinero. Bien, pues dicho todo esto, pasamos ya al contraplano. Empezamos con Begoña, que nos trae una película india. Las películas indias no se prodigan mucho por el contraplano, no por nada, yo creo, sino porque no es que sean tampoco excesivamente populares en España o en los países de habla hispana. Tampoco es que lo sean mucho en Occidente, ¿vale? Es cierto que está Bollywood y que todos sabemos lo que es, y alguna película que otra hemos visto, pero yo la verdad es que si tengo que hablar de cine indio me quedaría muy corto, porque sé muy poco de él. Alguna película que agarro por ahí de vez en cuando, y la verdad tampoco soy especialmente aficionado a las películas de Bollywood, y creo que como yo le sucede pues a la mayor parte de occidentales. Es cierto que hace 20 años pues era completamente desconocido, y en nuestros tiempos sí que podemos ver películas en plataformas, no sé en cuál de ellas, creo que era en Netflix. En cierta ocasión en las taurdas, en lo más profundo de Netflix, encontré un montón de películas indias y les di la oportunidad 3 o 4, fui incapaz, en serio os lo digo, de pasar más allá del minuto 5, el minuto 6, quizá era serie Z de Bollywood, y seguramente hagan cosas mucho mejores. De cualquier manera, esta que nos trae Begoña sí la conozco, es una película que tuvo mucho éxito por lo menos en Occidente. En España sí se vio, no estuvo tampoco en el gran circuito, pero sí se habló mucho de ella, se dobló incluso, tuvo su recorrido en los países occidentales. Bien, antes de nada, que nos la cuente Begoña. Hola Fernando, en esta oportunidad voy a recomendar una película para los contraescuchas que a mí la verdad me gustó muchísimo. Una película que pude ver en Netflix, es india, el nombre es un poco extraño, se llama Taare Samaen Par, y tiene un argumento, vamos a decir que sencillo. Es la historia de un niño con dificultades de aprendizaje, un niño pequeño que tendrá unos 8 años aproximadamente, y tiene limitaciones en la comunicación y en el relacionamiento con
personas, tanto con otros niños como con sus profesores y con su familia. Esta dificultad lo hace una personita triste, en algunos momentos agresiva, y por supuesto pues nadie entiende realmente cuál es la situación de él. Su familia, una familia de clase media, se ve muy frustrada, sobre todo su papá, porque realmente la única manera que tienen en esa sociedad tan difícil, tan pobre, la clase media, para superarse es a través de la excelencia académica. Y este niño pues no muestra tener habilidades de aprendizaje, y por supuesto su familia tiene que tomar decisiones o toma decisiones un poco drásticas. Envían al niño a un colegio interno, y ahí la situación emocional de esta criatura se complica más todavía y se convierte en un niño con una profunda depresión. Ahí en ese colegio él conoce a un profesor, o aparece por ahí un muchacho joven, un profesor de arte que se convierte en la única persona que es capaz de entender la problemática de esta criatura y lo ayuda a salir de su situación. Es una película sencilla, yo diría. Es una película que se destaca básicamente por el tema y por la actuación de ese niño, que verdaderamente es muy conmovedora y es fantástica. Yo la recomiendo, es una película un poco melodramática si quieres, de lágrima fácil, pero realmente yo la disfruté muchísimo y creo que es digna de ser vista. Muchísimas gracias, Fernando, y te mando un gran abrazo. Como os decía antes, esta película que nos trae Begoña fue muy comentada en su momento, hace ya unos cuantos años, porque la película es relativamente antigua, es del año 2007, que nos puede parecer a los que somos un poco viejos que está ahí al lado, pero no está ahí al lado, ¿eh? Ojo, que de 2007 han pasado ya 15 años, parece una tontería, pero son 3 lustros. Bien, pues fue en el momento en que importamos esta película a los países occidentales, y la verdad es que gustó bastante. Entre otras cosas porque se dobló para los principales mercados, y eso cuenta muchísimo. La gente, por regla general y con mucho criterio, no está dispuesta, la mayor parte de la gente no está dispuesta a ver las películas subtituladas, y empieza a funcionar el cine extranjero cuando te lo ponen en tu propio idioma. Mira, el título en hindi, este que nos ha dicho Begoña, es Tare Zameen Par. Es decir, Tare con 2 As, Zameen con 2 Es y Par. Un título, en fin, que directamente impronunciable, o te lo ponen delante o si no te cuesta bastante. De hecho, casi te lo tienen que deletrear. Bien, en castellano se tituló Estrellas en la Tierra, que es una cosa mucho más asequible, y la película es, como os decía, del año 2007 y fue dirigida por un tipo llamado Amir Khan. La película aborda un tema muy interesante, muy del día a día, y que todos conocemos algún caso, algunos incluso lo tienen en su propia familia, que es el síndrome de discapacidad de aprendizaje, es decir, la famosa dislexia, y de cómo pueden ser educados y comprendidos los que lo padecen. Expone, y además de una manera muy fina y muy sensible, los problemas que enfrentan pues esos niños que padecen este síndrome, pues porque son muy lentos para comprender un concepto, tienen problemas con la escritura, tienen problemas con la lectura, tienen problemas con las matemáticas, con todo cuando lo explica un profesor o se lo está explicando su madre en casa. Es gente que batalla continuamente con problemas a veces incluso de la vida cotidiana, como puede ser que para los demás no lo son, como puede ser, qué sé yo, atarse los cordones de los zapatos o comprender una explicación que en principio es muy sencilla. Y ves como la madre o el padre o el profesor se desespera, pero ¿cómo no puede entender algo tan simple? Bueno, pues porque es disléxico y no lo ha entendido bien cuando le has puesto el texto delante, ¿no? Bien, esto es un problema para ellos, pero también para los profesores que tienen que enseñarles y, por supuesto, también para sus propios padres. Bien, la película, esta de Estrellas en la Tierra, es un intento de entender lo que lleva a muchos desalmados a no aceptar a estos niños tan especiales. Por eso el centro de la película es insistir en que estos niños necesitan cierto trato especial, comprensión sobre todo por parte de los demás, y que se entienda cuál es su problema, que es un problema que se puede sortear mediante comprensión y algo de tenacidad. Cuenta la historia de un niño disléxico de 8 años, creo que tenía, 8 o 9 años, que tiene problemas para seguir las clases.
que no entiende bien las lecciones en la escuela, bueno, pues un niño disléxico, pero que precisamente por ese problema todos creen que es un haragán, que es un niño vago, que no quiere estudiar y le menosprecian por ello. Bien, lo que pasan por alto, evidentemente, es que efectivamente no entiende bien los textos, pero a cambio es un niño muy imaginativo, que tiene muchísima creatividad y también bastante soltura con las artes. Luego, eso en el colegio, en la escuela, pero es que el niño en casa tampoco lo tiene fácil. Su padre es un hombre de negocios exitoso, que, pues como le sucede a los hombres de negocios exitosos, quiere que sus hijos triunfen en la vida y que triunfen de la misma manera en la que lo ha hecho él. Es decir, que sean brillantes en los estudios, que luego consigan un buen empleo, que vayan escalando en la vida y que lleguen a los 40 convertidos en auténticos triunfadores. Luego, además, este niño tiene para más Inri, tiene un hermano mayor que es un alumno ejemplar, un buen estudiante, que es además buenísimo en los deportes. Vamos, que el pobre se mira además en su hermano y se siente tan inferior. Ven, como los padres, al igual que le sucede a los profesores, creen que el niño es un perezoso, para que aprenda, y que aprenda a la fuerza, ya se sabe, aquello de que la letra con sangre entra, lo que hacen es que le envían a un internado muy estricto, pensando que esa va a ser la única manera en la que de meter al niño en vereda. Le envían allí, donde no les van a dejar pasar una, y allí las cosas evidentemente empeoran, porque los profesores y el propio director creen que es un vago de 7 suelas, que no quiere estudiar. Algunos incluso piensan que el problema que tiene es que es retrasado mental y que por lo tanto pues no tiene sentido seguir esforzándose en educarle. Pero no, claro, no tiene ningún problema de eso, simplemente el niño es disléxico, algo que los propios maestros no entienden. Bien, aquí lo dejo para que veáis la película, no quiero meterme más allá, la película por supuesto que continúa y es una película que está muy bien. Hace un tiempo estaba en Netflix, no sé si continuará, porque ya sabéis que las ponen y las quitan un poco al gusto. La película es algo lacrimógena, como bien nos ha advertido Begoña, lo cual no es necesariamente malo, porque significa que el director, pues en este caso, este que os decía, Amir Khan, ha conseguido meterte de lleno en el drama del protagonista, lo cual es bueno, ¿no? A ver, yo llorar no lloré, pero sí que me produjo una pena inmensa al chaval, y como nadie le comprende hasta que llega al internado y después su renacer también, es decir, que la película te llega a tocar la fibra sensible, y a fin de cuentas vemos películas para eso, no nos engañemos, para que sumergirnos en un mundo diferente, unas veces para reír, otras veces para asustarnos, otras veces para sentir lástima, incluso ganas de llorar. Bueno, hay gente que lleva las ganas un poquitín más lejos, abre el grifo y no hay manera de detenerlo. Bien, como es una película india, no hay que olvidarlo, pues tiene números musicales intercalados, lo cual sorprende bastante. Esto es algo que hacen solo los indios. En Occidente sería impensable poner en medio de un drama a los protagonistas a cantar y a bailar. Bueno, pues aquí en esta película de Estrellas en la Tierra, Amir Khan lo hace sin ningún problema y sin despeinarse. En fin, el cine y los gustos indios son así. Si tenéis Netflix, o la han retirado. Si no tenéis Netflix, o la han retirado ya, que no lo sé, tendría que ir a mirarlo, pues he hecho algo que es buscarla en YouTube y la he encontrado subtitulada al español. Ya lo siento, me hubiera gustado encontrar la versión doblada. Bien, os la dejo en la descripción, la versión está de YouTube, por si queréis echarle un vistazo. Os aviso, o más bien en formato película, lo digo porque se os van a quedar bandas por los lados cuando vayáis a verla, por la relación de pantalla que tiene. Os van a quedar bandas arriba y abajo. Pero vamos, os dejo el enlace en la descripción y os doy un aviso. Es un poquito larga, dura como 2 horas y media, así que lo mismo os la tenéis que ver en 2 tandas. Vamos ahora con Juanjo, que nos trae un peliculón. De hecho, nos trae un peliculón que es la película de la semana indiscutiblemente, porque es una película realmente buena. Es también un drama. Hoy la cosa está dramática en el contraplano. Y es un drama, pero eso sí, y más parecido en ciertos puntos. Lo único que aquí el niño es malo, no bueno. Está también centrado en un niño adolescente. Pero esta vez el drama no es indio, sino británico. Que nos lo cuente Juanjo. Y quería haceros una recomendación para el programa del Contraplano. Se trata de la película Tenemos que hablar de Kevin. La vi hace unos años y yo creo que vale la pena que dedicarle un tiempo. Bueno, en primer lugar, quiero realmente felicitarte por todo el trabajo que haces con tus diferentes vertientes de la contra, tanto a la contracrónica como a la contrahistoria, que me apasionan y de verdad te lo sigo con puntualidad, como también, el contraplano. En todos ellos la verdad que son bastante instructivos y, bueno, y
y siempre son agradables de escuchar. Bueno, yendo a la película, esta película es una película del 2011. Está dirigida por Lynn Ramsay y sus protagonistas, los dos protagonistas principales son Tilda Swinton y Ezra Miller. Realmente Tilda Swinton interpreta a la madre de Kevin, que es a su vez interpretado por Ezra Miller. Y el argumento, pues, bueno, se trata de una especie de revisión de toda la vida de cómo una madre ha llevado la educación de un niño que ha tenido siempre, bueno, un comportamiento un poco especial, que ella no ha sabido manejarlo y que, bueno, pues una vez que ha desencadenado una serie de consecuencias más o menos dolorosas, pues ella se debate un poco entre lo que es el amor al hijo, a pesar de todo lo que ha hecho, y lo que es lo que ella debía haber hecho en su momento o cómo ha sido superado. Realmente esta trama está muy bien montada. Es un personaje, chico Kevin, que bueno, que recuerda a lo que es lo compleja que es la mente humana. O sea, muchas veces recuerda a películas como La Naranja Mecánica o El Exorcista, que hace poco hablasteis en el Contraplano y que ha sido la que me ha inspirado un poco, me ha animado un poco a recomendarte esta otra. Y dice, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues sobre la maldad que puede haber en la gente, pues bueno, pues siempre hay muchas teorías, pero aquí realmente se plantea pues un enfoque muchísimo más próximo, muchísimo más íntimo, que es la que puede venir por la madre. Bueno, históricamente, ya te lo digo, esta película fue del 2011, realmente está basada en una novela de una escritora que se llama Lionel Shriver, que realmente pues no tuvo mucho éxito ella. Había estado escribiendo varias novelas, tuvo 7 novelas anteriormente, una octava que no consiguió o sea, editor, y luego lo que sí que consiguió con esta novela fue un premio, el Orange Prize, en 2005, que fue la que le permitió un poco hacerse a la fama. No es una fama súper extensa, no es mundialmente conocida y tal, pero lo que sí le ayudó fue a que esta película se llevase al cine a través de eso, ya te lo digo, la dirección de Lynn Ramsay. Ella, lo que ha reivindicado esta señora, esta novelista, es que todos sus personajes han sido igual de complejos, era la misma filosofía. Y que lo que se dice es, la canción que le pone ella es que eran difíciles de amar. Y bueno, y enfoca bastantes otros problemas en sus otras novelas. Y luego, bueno, ha hecho otras novelas bastante importantes. Pues bueno, mira, realmente esto es todo lo que yo quería comentar. Y bueno, si tienes algún otro comentario, pues para añadirlo a esta película y bueno, y cualquier debate que pueda haber, pues se agradece. Pues nada, pues muchas gracias y hasta luego. Como os decía antes, esta película que se titula Tenemos que hablar de Kevin, los más aficionados la conoceréis porque es una película buenísima. En inglés se titula We Need to Talk About Kevin y es una gran película. Se habló muchísimo en su momento. Es una película del año, lo estoy viendo, el año 2011 exactamente. Se estrenó, estoy viendo aquí en mayo de 2011, que es que se la llevaron a Cannes y después el estreno fue después del verano, en octubre de 2011. Vamos, que es una película que tiene ya más de 10 años, pero es una película extraordinaria. Es, como bien os ha contado Juanjo, una adaptación de una novela de mucho éxito de unos años antes, que se titula igual, Tenemos que hablar de Kevin, sobre la dificilísima relación entre una madre atormentada y su hijo, que ha perpetrado una masacre en el colegio, masacre de estas del tipo la de la escuela esta de Columbine en Estados Unidos en el 99. Bien, pues la película cuyo personaje central es la madre, que es Tilda Swinton, una actriz británica buenísima. Tilda Swinton interpreta a la madre, una madre que
que se fue a las afueras de la ciudad para criar a sus hijos, muy ilusionada. Tuvo dos. Por un lado estaba Kevin y luego por otro lado su hermana menor, que se llama Celia. Y era una mujer triunfadora, una mujer de éxito. Tenía éxito como escritora, de libros de viaje, y eso le permitía vivir en una casa unifamiliar estupenda, ya digo, a las afueras de la ciudad. Pero la película hace continuamente flash forward y flashback, es decir, va para adelante y para atrás en el tiempo. Así que hay que prestar un poquito de atención, lo hace continuamente. En el presente, ella está sola, viviendo no en esa casa estupenda a las afueras, sino en una casucha medio desvencijada, junto a la cárcel en la que está recluido su hijo Kevin. Y entre tanto, pues se atiborra a pastillas. Los vecinos saben además que ella es la madre del criminal y le hacen el vacío, le insultan por la calle, le hacen pintadas en casa, etc. Vamos, en una palabra, que se ve ante el panorama de pasar el resto de su vida tratando completamente en vano de reparar un crimen del que no es responsable y que además no termina de comprender del todo. Así que lo que hace Tilda Swinton aquí es un balance de su vida, lo va haciendo a lo largo de la película, y trata de averiguar y de responderse una pregunta que para ella es fundamental, bueno, y para el espectador en cuanto se mete en la película también, es si fracasó como madre. Se hace la pregunta fundamental: ¿qué es lo que condujo a su hijo a ser un asesino, en una palabra? Y no un asesino cualquiera que mató imprudentemente, un asesino psicópata, vamos. Swinton retrata a la protagonista, pues algo así como un espectro, porque es que la condición de la protagonista en el presente es espectral. Acechada por su pasado y obsesionada con él. Es una mujer demacrada, con los ojos hundidos, completamente aturdida. Bueno, el resultado, claro, al final, al concluir la película, no es tanto que ella creó a Kevin, a pesar de que le creó biológicamente porque es su madre, sino que Kevin la creó a ella, o a esa ella que vemos en la parte de la película que corresponde al presente. La única identidad que tiene en ese momento es la de alguien que dio luz al horror. El resto de circunstancias en su vida han quedado completamente borradas por eso. Hay de hecho una escena en la que uno de los flashbacks que hacen, en la que los padres están discutiendo, porque el niño es muy malo, claro, y le mandan a su habitación, le dicen que no asista a la discusión de sus padres, bueno, como harían cualquier pareja sensata, ¿no? Porque no entiende el contexto de la discusión. Y el niño les mira con una frialdad tremenda y le dice: yo soy el contexto. Es decir, plenamente consciente de que ha hecho discutir a sus padres y de que está disfrutando con el hecho de que sus padres discutan e incluso de que se divorcien. Bueno, pues a partir de ahí los flashbacks, que son fundamentales, muestra pues cómo se queda embarazada, la depresión posparto de la madre, luego que a la protagonista no le gusta su bebé y al bebé no le gusta su madre. Ella no puede evitar, por ejemplo, que llore en todas circunstancias, incluso le golpea. Bueno, pues a medida que el niño, que Kevin, vamos, crece, siente celos además hacia su hermana, le llega incluso a matar su cobaya y se muestra luego deliberadamente lento para aprender, para hablar, para ir al baño. Luego finalmente ya se convierte en un adolescente y en ese punto se dispone Kevin a destruir a su madre, perpetrando una masacre en la escuela y matando a su padre y a su hermana. Bien, lo hace con un arco que le habían regalado sus padres y que era lo único que le interesaba. La película es extraordinaria, es realmente buena, os lo digo. De esas películas que te dejan conmocionado al terminar de verla y te dan de pensar durante días. Te preguntas, por supuesto, como la propia protagonista, ¿por qué hizo Kevin lo que hizo? ¿Lo llevaba en su naturaleza o se debió a la crianza de sus padres? Claro, el director se encarga de darte mucha información de cómo era el ambiente en el que se había criado el propio Kevin. Le pone incluso una hermana que se cría en el mismo ambiente y que es una mujer, bueno, una niña vivaracha, alegre y además buena persona, mientras que el hermano no lo es. Es decir, lo que te lleva de cabeza a pensar es que el mal existe y que hay personas que desde muy temprana edad escogen ese camino, a sabiendas de que están haciendo el mal. Vamos, son los psicópatas de toda la vida, que no pueden reinsertarse en la sociedad y que no importa dónde hayan nacido.
Lo suyo le viene de la cuna. Y da igual si tuvieron una infancia feliz o tuvieron una infancia infeliz. En fin, la película es buenísima. Es una de estas películas, ya digo, que te dejan marcado, al menos durante unos cuantos días después de verla, porque le das una vuelta tras otra. También aborda la maternidad, evidentemente, que desde luego para muchas mujeres seguramente después de ver la película se habrán planteando la maternidad misma, ¿no? Y os la recomiendo. Está en DVD, naturalmente, y creo que estuvo también en Prime Video hace un tiempo. Si os la podéis agenciar, no lo dudéis. Es una película esta de... Os digo el título de nuevo para que no se os olvide. Se titula Tenemos que hablar de Kevin. Realmente buena. Bien, vamos ahora con Carolina, que nos trae otra película también de psicópatas, pero no en clave trágica, sino en clave humorística. Hola, soy Carolina y me gustaría recomendar a todos la película Siete psicópatas. Siete psicópatas es un thriller moderno, surrealista, con muy buen humor irlandés y giros inesperados, diálogos sorprendentes y cómicos. Está dirigida por Martin McDonagh y el reparto es el siguiente: Colin Farrell, Sam Rockwell, Christopher Walken, Woody Harrelson y Olga Kurylenko. Es decir, que me parece un reparto buenísimo, ¿no? Es una comedia thriller, ¿Y de qué va? Pues de que Martin, que está representado por Colin Farrell, es un escritor alcohólico que solo tiene el título de su obra, pero no tiene nada más, ¿no? Se llama Siete psicópatas. Él tiene buen título, pero nada de historia. Entonces tiene a su amigo Billy, que está maravillosamente interpretado por Sam Rockwell, y este es un actor de poca monta y es secuestrador de perros junto con un socio que interpreta a Christopher Walken, y secuestran perros de personas ricas y luego les devuelven a sus dueños estos perros tras cobrar la recompensa. ¿Cuándo viene el problema? El problema surge cuando le roban el perro a un gángster que está protagonizado. Este gángster es Woody Harrelson, y entonces a partir de ahí sus vidas corren peligro. Bueno, todo lo que pasa después es sorprendente, entonces lo mejor es verlo, ¿no? En Siete psicópatas, vuelvo a decir, lo que destaca es su brillante guión, su estupendo reparto y el montaje, y también ese salto de atrás y adelante de giros y una irónica mirada al mismísimo Hollywood. ¿Qué destacaría más? Pues la crítica severa que hace contra los guionistas hollywoodenses cuando se nota que no saben qué hacer o sí quieren, pero hacen unos giros absurdos en algunos guiones y poco aceptables. Y también critica, pues, por ejemplo, con tres mujeres que aparecen y que son casi irrelevantes y no les da forma al personaje, sino que son como tres pinceladas. También critica la imagen que se ha dado de la mujer y lo poco que también, la importancia que poco se le daba antiguamente en los guiones a las mujeres, o quizá alguna aún sigue pasando, ¿no? Porque con una, que es la mujer de Christopher Walken, es negra, y entonces critica el racismo por los estereotipos de que quizás nunca se podía pensar que un polaco estuviera casado con una negra, ¿no? Luego la novia de Colin Farrell, el Martin, no es relevante ni tampoco es interesante su actitud, y la prostituta que aparece, que es Olga Kurylenko, pues no deja de ser la típica prostituta de gángster que tampoco es relevante. Entonces realmente hace una interesante crítica con un guión divertidísimo, y creo que no lo podéis perder. Siete psicópatas es una película muy divertida, bueno, de hecho divertidísima y un tanto enloquecida, un poco al estilo tarantinesco. A ratos parece que estás viendo una película de Tarantino. La podéis ver en Amazon Prime Video, por cierto. Y que esta peli de Siete psicópatas no es una obra maestra, ni mucho menos, pero vamos, si la veis os va a hacer pasar un buen rato y que os divirtáis y que os riáis. Tiene un reparto espectacular, como bien nos ha contado Carolina, y es, pues bueno, la clásica película de gángsteres inteligentes, eso sí, que se pegan unas parrafadas muy ingeniosas entre ellos. El guión es fabuloso, al estilo de Tarantino, ¿no? Como os decía, con estallidos inesperados de violencia.
El protagonista es Colin Farrell, que interpreta a un guionista de cine alcohólico que está tratando de escribir un guión. Un guión que, como nos comentaba Carolina, tiene el título, se va a llamar 7 psicópatas y necesita las historias de esos psicópatas, necesita los personajes, pero los personajes no los tiene. Las 7 personas básicamente con problemas de estabilidad mental y propensas a la violencia, lo que viene siendo un psicópata, vamos. Pero está completamente perdido. No tiene ni idea, además luego pasa demasiado tiempo bebiendo, no le dedica tiempo a escribir. Bueno, por suerte, este hombre, Colin Farrell, tiene un amigo, está algo chiflado, que es un actor en el paro que le quiere ayudar. Así que publica anuncios en los periódicos tratando de encontrar psicópatas con historias que contar para echar una mano a su amigo, claro, y que así, bueno, pues se puede inspirar y ya, pues sacar adelante su guión. Bien, junto a eso, el amigo no solo se dedica a esto de poner anuncios en los periódicos, su trabajo principal, porque de actor no da pie con bola, es el de secuestrar perros para luego extorsionar a sus dueños, junto a un mafioso ya mayor que interpreta Christopher Walken. Esto está ambientada toda la película en Los Ángeles. Ya os podéis imaginar, en Los Ángeles contemporáneo, quiero decir. Una ciudad que ya de por sí es enloquecida. Pero claro, son tan torpes, hasta como secuestradores de perros, que secuestran al perro de otro mafioso, que es Woody Harrelson. Y ahí la historia ya pues comienza a enredarse. Así el guionista, pues claro, se encuentra, de Colin Farrell, se encuentra con que por fin, contra todo pronóstico, tiene su guión. Pero es que es un guión en el mundo real, con los personajes, los tiene ahí. Vamos, que en cierto modo esta de 7 psicópatas es, no os engaño, es una película dentro de una película. El autor quería 7 psicópatas y ya los tiene en acción delante de sus narices, peleándose entre ellos y además el propio autor temiendo por su propia vida. Bueno, es como os digo, una comedia y no pretende ser otra cosa, no hay que buscarle mucho más, pero es una comedia bien hecha. Y lo suficientemente desordenada como para que te lleves alguna que otra sorpresa en el curso de la película. Bueno, te llevas unas cuantas. A mí me gustó mucho y me hizo pasar, como os decía antes, un rato excelente. Los personajes tienen mucho gancho, están todos desmadradísimos y se meten bien en el papel, ¿eh? Esto es lo bueno que tiene contar con buenos actores, tener dinero para pagarlos, claro. Especialmente a mí los que más me gustaron de los 7 psicópatas fueron Christopher Walken, que hace un papel extraordinario, este actor es buenísimo, y luego Woody Harrelson. La tenéis, como os decía antes, en Amazon Prime y si le dais una oportunidad os gustará seguro. Bien, vamos a continuar. Vamos ahora con Diego, que nos trae una serie alemana de la ZDF que causó algo de polémica en Alemania hace unos años cuando se estrenó. Hola Fernando, te mando este audio para por primera vez mandarte una recomendación para el contraplano. Se trata de una serie bélica alemana que trata sobre la Segunda Guerra Mundial. Se llama en español Hijos del Tercer Reich y en alemán su nombre original es Unsere Mutter, Unsere Väter, que es nuestras madres y nuestros padres. La serie trata de 5 jóvenes que residen en el Berlín de preguerra, tienen una vida normal, pero les sobreviene la Segunda Guerra Mundial y cada uno la afronta de una manera diferente. Es un grupo un poco heterogéneo en el cual hay 2 hermanos, 2 chicas y otro chico, donde los 2 hermanos van a la guerra, una chica es enfermera y otra es una cantante, mientras que el último es un chico judío al que se le ve perseguido por pues, todo el nazismo. La serie es muy interesante y está muy bien realizada y permite ver cómo fue la guerra para los jóvenes alemanes que también la sufrieron. No solamente sufrieron los nazis, los europeos, sino que los propios alemanes fueron los primeros que la sufrieron. Y la verdad es que es muy recomendable. A todo aquel que le guste series como Hermanos de Sangre, yo se la recomiendo. Seguro que la conoces y seguro que todos nuestros contrasescuchas la pueden ver. Un saludo y muchas gracias. Enhorabuena por tu programa. Conozco esta serie, Diego, pero no la he visto. Sí que he oído hablar de ella, en su momento, eso sí. La estrenó la ZDF hace ya unos cuantos años, luego se distribuyó por otras partes del mundo, pero vamos, no pegó tan fuerte como en Alemania. También interpela más a los alemanes que a los británicos o que a los franceses. En Alemania fue muy vista, esta serie es de 2013, han pasado ya casi 10 años. Y fue también muy comentada. En el cine alemán
llevan unos años repasando a fondo las páginas más oscuras de su historia, tratando de entender esa historia y no tanto de culparse por ella, porque claro, han pasado los años y apenas queda gente que recuerda la guerra. Para los alemanes, la Segunda Guerra Mundial empieza a ser ya pasado absoluto. Algo que no hemos conseguido, por cierto, en España con la Guerra Civil. Aquí nos hemos empeñado en traerla al presente por motivos políticos, identificando a unos y a otros con los dos bandos. Bien, esa es la razón por la que las películas sobre la Guerra Civil en España suelen tener esos sesgos tan marcados. En Alemania, los directores más jóvenes no solo vivieron la guerra, que por supuesto que no la vivieron, es que apenas queda gente ya que vivió la guerra, tampoco vivieron la posguerra. Es gente ya nacida en los años 70, en los años 80, muy lejos de la posguerra. Y eso les libera de una carga pesada, pesadísima. A ver, esta serie no la he visto, por lo que no puedo opinar, por lo menos opinar de primera mano. Pero sí sé que hubo algunas discusiones en Alemania cuando la estrenaron y ocasionó críticas. Algunos denunciaron que era demasiado complaciente con los alemanes de 1940, por mucho que esos alemanes fuesen jóvenes. Se abrió un debate interesante porque la pregunta yo creo que cualquiera se la ha hecho, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos sentir culpa por lo que hicieron nuestros abuelos o nuestros bisabuelos? No olvidéis que no heredamos los delitos de nuestros padres, como para heredar nuestros padres biológicos, quiero decir. Si nuestro padre fue un ladrón, nosotros no tenemos por qué ser unos ladrones, y eso que es nuestro propio padre, ¿no? Como para heredar los delitos de nuestro abuelo, de todos los abuelos del país y todos los bisabuelos del país. A ver, está claro, y esto además ha quedado documentado, que los alemanes de esa época se dejaron arrastrar a aquella locura. Muchos de muy buena gana, por cierto. Pero esos alemanes ya han pasado a mejor vida. Ya digo, quedan muy pocos supervivientes de la Segunda Guerra Mundial, porque es que es algo que sucedió hace 80 años. Sus hijos lo tenían más presente, es decir, los nacidos en los años 40-50 lo tenían más presente porque pudieron convivir con esas generaciones del nazismo y luego, sobre todo, porque padecieron la posguerra. Pero sus nietos, bueno, no digamos ya sus bisnietos, ¿qué tienen que ver con aquello? Ojo, y esto es válido tanto para lo malo como para lo bueno, ¿eh? Los ingleses, que todavía siguen celebrando la victoria en la Primera Guerra Mundial, olvidan que ellos no han ganado nada. La ganaron los ingleses de hace un siglo. Y no queda ninguno vivo. Sucede lo mismo con los alemanes o con cualquier otro país en cuya historia haya un trauma. Nuestra misión como descendientes de aquella gente es entender por qué hicieron lo que hicieron, qué les llevó a hacerlo, y esto es importante, qué errores cometieron de los que podemos aprender. Pero el pasado no es presente. Así que no me parece mal que en el cine o en la televisión se hagan aproximaciones lo más asépticas posible al pasado, sin intenciones moralizantes, vamos, especialmente cuando ese pasado es problemático. Muchas veces basta con exponer, no se necesita mucho más. Los alemanes de nuestro tiempo, por lo demás, son plenamente conscientes de lo que sucedió en aquel país entre 1933 y 1945 y de los errores, los muchísimos errores que cometieron sus abuelos. En fin, ojalá el cine español lo entendiese con nuestra historia más reciente y dejase así de hacer continuamente historias moralizantes y traídas al presente. Bien, pues esta serie no tengo ni idea dónde se puede ver, os lo digo ya, porque se estrenó en ZDF, pero yo no la he visto en ninguna plataforma, ni creo que exista opción de DVD. De cualquier manera, os buscaré algo para poneros un enlace donde podáis acceder a ella, aunque sea en lengua alemana. Bien, pues con esto, queridos, no me da tiempo al videojuego, lo meteré la próxima semana. Terminamos ya el contraplano y me despido de vosotros. Hasta mañana.